Hola amigos y saludos cordiales, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bueno, el pasado viernes, día 20 de enero, el gobierno, tal y como ya se había venido anunciando y de que lo que nos habíamos venido haciendo eco también desde estos vídeos, pues publicó, o mejor dicho, dio a conocer el Real Decreto Ley 1/2007 de 27 de enero, por el cual fijaba las pautas principales a las que habría de acogerse lo que se conoce como el procedimiento extrajudicial para tratar de solucionar los problemas generados por la devolución de las cláusulas suelo, obligación impuesta, como bien sabéis todos vosotros, por la sentencia de 21 de diciembre de 2006 dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero claro, habréis oído hablar muchas veces de eso de que quien hizo la ley hizo la trampa, ¿verdad? Bueno, pues yo dije el día anterior a que se publicara este decreto ley que a mi juicio, hasta donde yo llegaba, hasta ese momento, sin perjuicio de leer la letra pequeña, era una valoración, bueno, moderadamente optimista, moderadamente positiva en torno a las pautas generadas o marcadas en ese marco. Sin embargo, este fin de semana he tenido oportunidad de estudiar detenidamente, de leer despacio y con lupa la letra pequeña de ese decreto ley y tengo que concluir que aunque hay un marco, es verdad, hay unas pautas fijadas que sí son positivas, cabe concluir que este decreto de ley, como no iba a ser así, porque siempre es así, está lleno de trampas, está lleno de lagunas, está lleno de silencios más que evidentemente provocados o malintencionados y en consecuencia está lleno de puntos negros que hay que abordar y a lo que voy a dedicar precisamente el presente vídeo. Lo primero que quiero dejar claro es que este decreto ley impone, no impone, atención, no impone a las entidades financieras la obligación de adherirse a un procedimiento extrajudicial con el deudor prestatario al que se le ha cobrado indebidamente esas cláusulas y en consecuencia no están obligadas a adherirse a ese procedimiento, cosa que sí que estaban en algunos de los borradores previos, pero claro, hubo negociaciones secretas, entre otros con la banca querida, esa a la que tanto amamos todos, y se concluyó que de esos borradores había que quitar esa obligatoriedad. En consecuencia, cabe concluir como primera conclusión de este decreto ley, primero, las entidades financieras no están obligadas a adherirse. Punto 1. Son las entidades financieras las que determinan cuándo y cuánto es lo que van a pagar. Si bien, en el caso de un acuerdo, tendrán que hacerlo en el plazo máximo de 3 meses. Y son también las entidades financieras las que determinan la manera en la cual van a hacer esa devolución, porque podían hacerlo en efectivo o podían hacerlo de alguna otra manera compensatoria a la que me voy a referir a lo largo de este vídeo. En consecuencia, primera conclusión, son las entidades financieras las que deciden todo aquí. Incluso son ellas también las que van a decidir cuándo una cláusula suelo es abusiva o no lo es, cuando esto tendría que haber sido determinado en el decreto ley. Porque, atención, también en uno de los borradores, en los borradores previos, se hacían constar las causas, o mejor dicho, los motivos o los supuestos, en los cuales una cláusula suelo era o debería ser considerada abusiva porque así lo había determinado el tribunal correspondiente. Pues bien, esto también se quitó del decreto ley. Señores del gobierno, ¿de qué van ustedes? ¿A quién pretenden engañar? ¿A qué están jugando? Todo el día aparecen en la televisión como los grandes favorecedores de los afectados por las cláusulas suelo. Son ustedes unos auténticos prestidigitadores de la manipulación. Empezando por el señor ministro de Justicia, perdón, el señor ministro de Economía, que ayer en un conocido programa televisivo, pues no hizo ni más ni menos que contar falacias y tergiversar realmente las cosas tal y como eran. Pero ahí está el decreto ley, lo podéis examinar, lo podéis leer y, si no lo entendéis, podéis preguntar las dudas que se os planteen. Este es el primer punto, la primera conclusión que quería examinar. Bien, vamos con la segunda. Será la entidad financiera, dice el decreto ley, la que
hará el cálculo de lo que habrá que devolver. Cosa muy curiosa, porque claro, ¿nos podemos fiar de estos ahora que van a tener que utilizar las matemáticas para decirnos qué es lo que nos tienen que devolver? Obviamente no nos podemos fiar de nada. Por tanto, aunque el decreto ley les confíe la potestad de de hacer ese cálculo, tendremos que examinar con lupa lo que nos van a ofrecer y tendremos 15 días para hacerlo. Nos lo tendrán que pasar por escrito y tenemos que mirarlo con lupa. Si no sabemos, pediremos consejo o asesoramiento al que sí sepa. Pero no aceptéis absolutamente nada hasta estar absolutamente seguros de que esta gente no os engaña, que es lo que van a intentar. Otra cuestión. En ese cálculo tendrán que incluir los intereses por las cantidades que os cobraron indebidamente. Un dinero del que vosotros os habéis visto privados y perjudicados, lógicamente, durante un tiempo. Van a deciros, como le han dicho ya a alguno, porque a mí ya me han llegado muchas consultas que se me han hecho a través de el correo electrónico mío, laventanaesmeralda@gmail.com, que eso de los intereses, que ¿dónde está? Bueno, pues eso de los intereses lo dice el Real Decreto Ley y lo dice también la sentencia. Ahora bien, ¿de qué tipo de intereses estamos hablando? Pues lógicamente, aunque no aparece expresamente determinado, es obvio que lo que cabría aplicar es que los intereses que tendrán que sumarse a las cantidades devengadas tendrán que ser los intereses correspondientes al interés legal del dinero vigente en cada momento, que en la actualidad es del 4%. Por tanto, que no os cuenten mandongas, que no intenten engañaros en los bancos. Muchos no saben, pero algunos sí saben más de la cuenta. Tienen que devolver lo que os cobraron indebidamente y los intereses devengados por esas cantidades de las que os visteis privados durante un tiempo. Por lo tanto, este concepto de los intereses no lo paséis por alto. Están obligados a dároslo y vosotros tenéis el derecho a reclamarlo y a exigirlo. Bien. Tengo muchas notas aquí para contaros, todas muy importantes. Esa ha sido la primera. Bien, voy a hacer una referencia al tema de la publicación. Dice el decreto ley que las entidades financieras tendrán que colocar información que se pueda ver en todos lados, en su sede bancaria, en su página web, etcétera, para que conozcáis la existencia de ese procedimiento, que por cierto, dicho sea de paso, se inicia en el día de hoy. Hoy es el primer día que ya podéis presentar vuestras reclamaciones. Ahora bien, no lo hagáis hasta tenerla bien fundamentada, bien confeccionada y saber exactamente y muy bien los puntos que vais a exigir. No os adelantéis, tenéis tiempo, pero si os adelantáis y hacéis las cosas mal, les estaréis haciendo el juego. Cuidado con esto. Otra cuestión. El tema de la publicación de este procedimiento lo dice la disposición adicional primera, párrafo primero del decreto ley. Dice que las entidades financieras adoptarán medidas con ese fin de que el interesado, de que el afectado, de que el cliente conozca la existencia de este procedimiento. Sin embargo, no dice nada de que la entidad financiera le comunique personalmente al interesado, que es lo que deberían de hacer, siempre, es decir, a todas aquellas personas que tengan en su contrato de préstamo hipotecario una cláusula suelo, comunicarles la existencia del procedimiento. Esto también se ha quitado de alguno de los borradores previos. Es decir, aquí lo que se ha tratado es de facilitarle en la medida de lo posible a los bancos y a las cajas de ahorro, pues que puedan hacer las cosas de la manera menos gravosa posible y tratando de torpedear todo tipo de acciones por parte de esas entidades. No termina aquí todo, porque hay otra cuestión. Dice el decreto ley que las entidades financieras podrán proponerle al cliente, al prestatario deudor, la posibilidad de una compensación que no sea en forma dineraria, es decir, podrá proponerle algo que no sea devolverle de manera efectiva el dinero. Yo he dicho por activa y por pasiva, y no me voy a cansar de hacerlo, que no aceptéis absolutamente nada que no sea la devolución del dinero en efectivo o, atención, o una disminución, caso de que tengáis capital todavía por amortizar, una disminución del capital que os falte por amortizar, nunca de los intereses. Por tanto, os tienen que pasar, si os hacen esta propuesta, un escrito
con la propuesta a la que me acabo de referir y tendréis 15 días para valorarla y aceptar o no. Podría ser una buena solución. Si alguien tiene, por ejemplo, 40.000 euros por pagar de capital todavía pendiente de amortizar y resulta que le tiene que devolver 15.000 euros en concepto de cláusula suelo, cabría la posibilidad de hacer una reducción del capital y que fueran 40 menos 15 le quedasen solo 25.000. Pero atención, todo esto por escrito, valorándolo muy bien y estudiándolo muy bien antes de dar una respuesta. Y siempre con relación al capital pendiente de amortización, nunca a los intereses. Otra cuestión. El procedimiento extrajudicial, dice el decreto ley, es gratuito. Sí, dice que es el procedimiento extrajudicial gratuito, pero es que antes se les había llenado la boca diciendo que todo esto iba a ser gratuito para el cliente, prestatario deudor. No es verdad. Ahora ya han puesto muy clarito que el carácter gratuito será solo el procedimiento extrajudicial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que si hubiera que recurrir a los tribunales, y ahora me voy a referir al tema de las costas, pues cabría la posibilidad de que el demandante prestatario deudor pudiera perder el juicio y tuviera que pagar las costas. Con lo cual, la gratuidad esta de la que hablaban, de la que se les llenó la boca tantas veces, pues una vez más ha resultado ser otro engaño manifiesto. Sigamos. Bueno, el tema de la fiscalidad no voy a entrar porque es un tema que no le conozco en profundidad. Esto aquí, bueno, pues tendríais que asesoraros por otras vías, pero sí es evidente que es un tema que vendrá solo en el caso de que efectivamente os devuelvan el dinero que os corresponde en concepto de cláusula suelo. A partir de ahí tendríais que hacer cuentas con Hacienda, habría que aplicar la fiscalidad. El decreto ley se refiere a algunos aspectos de estos, pero insisto que este sería el último punto sobre esta cuestión una vez obtenida la devolución de ese dinero cobrado indebidamente. Hay muchas preguntas que algunos se hacen. Por ejemplo, ¿qué ocurre con aquella persona que hubiera sido desahuciada y que en consecuencia ya no tuviera la vivienda que tuvo en su momento, objeto de hipoteca, y se hubiera vendido a un tercero? ¿Podría reclamar las cláusulas suelo que en su caso se le cobraron? La respuesta es que jurídicamente es posible. Aplicando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es inequívocamente cierto que esto se puede hacer. Por tanto, atención, no importa que la hipoteca esté cancelada, no importa que os hayan desahuciado. Todo esto es reclamable. Asesoraros muy bien vía jurídica. Primero podéis hacerlo vía extrajudicial, pero en su caso podréis exigir las responsabilidades a través de estos sistemas. Y también, atención, caso de que se hubiera producido una dación en pago, porque hay un acuerdo efectivamente que consistió en eso, pero eso no implica que se hubiera estado pagando unos intereses en concepto de cláusula suelo que hubieran sido nulos por abusivos y en consecuencia reclamables. Los señores jueces y tribunales van a tener mucho trabajo. Es lo que se ha tratado de evitar con este decreto ley. Se trata de evitar que se acumulen las demandas. Hay decenas de miles y muchas más que va a haber, como los bancos no accedan a unas propuestas razonables que mucho me temo no va a ser así. Bien, voy a referirme ahora a un tema también muy importante, y es el tema concretamente de las costas. Las costas es el coste que implica para el perdedor de un pleito tener que satisfacer supuestamente en concepto de los gastos generados por el procedimiento. Dice el decreto ley que si el prestatario, es decir nosotros, le reclama, tenemos que ir a juicio, bien porque el cálculo que nos hayan hecho la entidad financiera sea, vamos, de tomadura de pelo, es decir, si entendemos que nos tiene que devolver 18.000 euros y nos dice que nos va a devolver 4.000, obviamente es una tomadura de pelo. Ahí cabría la posibilidad de ir al juicio. También podéis ir a juicio siempre que queráis. No es necesario no es obligatorio que os atengáis o que tengáis que ir directamente al procedimiento extrajudicial. ¿Qué ocurre si vais a juicio porque la propuesta que os hicieron era ridícula? Bueno, pues en este caso, si la sentencia del tribunal determina que efectivamente la cantidad que solicitas, o mejor dicho, la cantidad que te propusieron, era
absurda y que la cantidad que solicitas es ajustada a derecho, en este caso las costas del procedimiento las pagaría el banco. ¿Queda claro? Si por el contrario resulta que el banco te ha hecho una propuesta, tú consideras que es inferior a la que entiendes que te corresponde, pero el juez o tribunal determina o concluye que la propuesta que te hizo en su día el banco es ajustada a derecho y que lo que tú pides pues sobrepasa lo que en justicia debería correspondente, en este caso las costas deberías pagarlas tú, las tendrás que pagar tú, cosa que es evidente según lo transcrito en el Real Decreto, pero que a mí éticamente no me parece correcto, a menos que se pueda deducir mala fe. Claro, si estamos hablando de que el banco te ofrece, si estamos hablando de un tema de 20.000 euros y el banco te ofrece 18.000 y tú dices que no, que tú lo que quieres son 29.000, es obvio que en este caso se podría concluir que existiría una presunta mala fe por tu parte. En este caso entiendo que el tribunal determinase que las costas tuvieras que pagarlas tú, pero no en otro caso. Ahora bien, aquí se plantea una gran duda. Mirad, supongamos que vamos a juicio. Entonces, presentamos una demanda contra el banco. Bien, hay una cuestión en términos jurídicos que se llama el allanamiento a la demanda. El allanamiento a la demanda significa que la parte contra la que se presentó la demanda, en este caso el banco o la caja de ahorros, accede, es decir, reconoce en un momento dado, antes de que se produzca el trámite procedimental que se conoce como contestación a la demanda, reconoce que lo que se pide en la demanda es justo y que por tanto accede a devolverte esa cantidad. Bien, esto está muy bien, suena muy bien, esto lo pone el Real Decreto. Pero, ¿qué ocurre con las costas en este caso? ¿Quién paga las costas? Pues ¿sabéis lo que dice el Real Decreto? Pues el Real Decreto 1/2007 del otro día, del pasado viernes, dice, concretamente el día 20 de enero de 2017, dice expresamente que en estos casos las costas no correrían a cargo del banco, o mejor dicho, de la entidad financiera. ¿Sabéis por qué dice el decreto ley? Porque se presume buena fe por parte de la entidad financiera. Tiene bemoles. Es decir, el banco demora, el banco no te da lo que quieres, el banco pasa de ti ampliamente, te ves obligado a acudir al procedimiento judicial y una vez que el procedimiento judicial se pone en marcha y antes de que tenga lugar la contestación a la demanda por parte del banco, este accede a devolverte lo que le pediste. Y en este caso, ¿quién paga las costas? ¿Cómo se puede concluir que hay buena fe en este caso? Claro, esto lo dice el gobierno. Que no olvidemos que es cómplice y colaborador necesario de todo lo que está pasando. Pero yo entiendo y quiero creer que los jueces y tribunales que tengan que enfrentarse a casos concretos con la cuestión del allanamiento al que me estoy refiriendo aquí, concluyan que esa buena fe no concurre, sino que en todo caso, aun con el allanamiento de la demanda, debería ser el banco quien tuviera que pagar esas costas porque no hay buena fe. No hay buena fe porque ellos estuvieron diluyendo, demorando, aplazando la posibilidad, forzando, disuadiendo al interesado para que acudiera a un juicio. Y al final, encasquetarle las costas. Esto es una tomadura de pelo. Esto lo dice el Real Decreto. En caso de allanamiento total, en caso de allanamiento parcial, sucedería lo mismo siempre y cuando el banco hubiera accedido a consignar la cantidad que se le pudiera pedir de devolución, siempre y cuando el banco, la sentencia determinase que la cantidad a devolver fuera inferior a esa cantidad consignada. En ese caso, el banco se libra. En ese caso, tú pagas las costas. En caso de que el juez o tribunal en la sentencia determine, caso de un allanamiento parcial, que lo que había consignado era una cantidad inferior a la que tú solicitabas y que el juez te reconoce, en este caso las costas las pagaría él, la entidad financiera. Es un poco lioso esto de las costas. Pero como primer punto de partida, ahí lo tenemos. No obstante, está en el Real Decreto Ley. Fijaros, dice el Decreto Ley que al eliminarse la obligatoriedad de acudir al procedimiento extrajudicial, para nosotros nos quita, fijaros que bien suena, la posibilidad de acudir a la vía
extrajudicial. Nos permite que vayamos directamente a la vía judicial. Eso suena muy bien, pero cuidado, cuidado. Claro, como no hemos acudido a la vía extrajudicial, ¿qué ocurre? Pues ocurre que corremos un riesgo alto, porque al no haberse fijado una cantidad previamente solicitada del procedimiento extrajudicial, no existe una cantidad de la que partir. Y en consecuencia, el riesgo que asumimos de tener que pagar las costas del juicio es grande, porque aquí no partimos de una base de decir, bueno, es que el procedimiento extrajudicial negociamos que me devolviera 15.000 euros, 10.000, 8.000, los que fueran. Aquí no se parte de nada de esto porque el procedimiento extrajudicial no existió, sino que acudimos directamente a la vía judicial. Por tanto, cuidado, esto es una trampa también. Suena muy bien, en principio, un canto de sirena. Fíjate qué bueno es el gobierno que nos permite acudir, si consideramos que es justo, directamente a la vía judicial, pasando por encima de la extrajudicial. Pues cuidado, porque ese riesgo existe. Yo no quiero ya extenderme mucho más en este vídeo. Simplemente quisiera hacer una referencia que también he recibido algunas cuestiones, algunas preguntas al respecto en torno a qué sucedería en caso de que una determinada hipoteca pues me la hubiera concedido un banco, una entidad financiera que hubiera sido absorbida o fusionada. Bueno, en este caso no hay ningún problema, porque la entidad financiera absorbente o fusionante será la responsable de asumir las consecuencias derivadas de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, la devolución de los gastos pagados indebidamente en concepto de cláusula suelo. Por lo tanto, no os asuste que la caja de ahorros X, que ya no existe porque la absorbió no sé quién, pues, ¿qué pasa? ¿Que pierdo mi derecho? No, no, de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Concluyo. El decreto ley del gobierno con fecha del... Vamos a ver, lo tengo por aquí. Quiero decíroslo para no equivocarme. Concretamente, el Real Decreto 1/2007 de 20 de enero de 2017... 1/2017, perdón, sí, concretamente la fecha es correcta, lo que tiene es un claro componente disuasorio. Lo que se pretende es, a mi juicio, diluir las cosas, demorar los tiempos, impregnarlo todo de lagunas, de silencios, de interpretaciones varias, esperando a ver cómo respira el uno, cómo respira el otro, con objeto de aburrir al interesado, de que se pierda en unas y otros cauces, de disuadirle en definitiva a meterse en berenjenales que podrían conllevar pues una serie de problemas, no de solo de tiempo, sino también de dinero, aunque, ojo, yo creo que en la mayor parte de los casos, por no decir que en un altísimo porcentaje, si la justicia o la administración de justicia realmente hiciera justicia, las costas deberían ser pagadas por las entidades financieras. Por lo tanto, dicho lo cual, yo quiero concluir ya, simplemente diciéndoos que este Real Decreto es muy importante, deberíais de leerle, es breve, no es difícil de entender, hay algunas cuestiones jurídicas, pero no es difícil de entender y yo os animo a que lo hagáis. En todo caso, os recuerdo que en la ventana esmeralda@gmail.com podéis dirigiros a mí si tenéis alguna consulta que hacerme y yo buenamente puedo responderos a ella y encauzaros por la vía que sea la más apropiada posible. Nada más, recordaros que si lo deseáis podéis suscribiros a este canal y, como siempre, despedirme ya de vosotros con mi saludo fraternal de salud y libertad. Muchas gracias por atenderme y hasta muy pronto.